clase. Una clase diaria de buena radio. ¡El Mañanero! La referencia. Ustedes saben que somos humor y educación y como siempre el Mañanero trata de llevar esa guía exacta, esa guía que orienta a los padres, a las madres, a los niños, adolescentes. Y vamos a recibir a un amigo del programa, un amigo de la oyente y todo. Sí, recibimos a Edison Rodríguez, médico, psiquiatra infanto, juvenil y de adultos. Bienvenido. Que está con nosotros. Hola. Además de ser director del CAI Santo Domingo Oeste. Wow. Miembro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Diablo. Qué buen currículum para llegar enamorado de la casa. Sí. Sí, a ver qué van a decir. Lo reciben. ¿Y ahora? Y este. Así es. Una pregunta para comenzar. ¿De qué se encarga un psiquiatra infanto-juvenil? Nosotros nos encargamos de brindar el acompañamiento médico a todos los niños, niñas y adolescentes con condiciones de salud mental. Eso implica condiciones del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo, la discapacidad intelectual. Somos un complemento al proceso de desarrollo del niño. ¿Cómo uno sabe cuándo el tema no un psicólogo o una orientadora y tiene que ser un psiquiatra que lo atienda? Siempre que exista cualquier sospecha de que la conducta puede estar producida por una situación médica subyacente, que es más frecuente de lo que las personas lo creen. ¿Ah, sí? Sí, es más frecuente. De hecho, muchas de las situaciones conductuales que nosotros vemos, no solamente en niños, sino también en adultos, tienen mucho que ver con enfermedades médicas. Por ejemplo, el hipotiroidismo se asocia mucho con síntomas depresivos. El hipertiroidismo con síntomas ansiosos. Hay toda clase de situaciones que afectan el sistema nervioso central que pueden producir conductas alteradas. ¿En qué punto se puede establecer quizás la necesidad para un niño, para un adolescente, cuando se requiera medicación o cuando se requiera suplementación? Cuando tenemos, dentro de los criterios que nosotros utilizamos, la severidad de los síntomas, la duración de los mismos también puede ser una razón y sobre todo, si los síntomas impiden la inserción de ese niño o ese adolescente en su medio de desarrollo y de convivencia y si las medidas psicológicas o terapéuticas iniciales no surten el efecto deseado. Siempre hay un temor, la unión de los infantes y la farmacología. Sí. ¿Cómo se puede manejar eso? Mira, ahí hay una deuda moral y científica de la psiquiatría en el sentido de que nosotros seguimos utilizando la misma clasificación de los psicofármacos del siglo pasado. Y eso genera estigma. La alternativa es muy compleja porque es fácil tú tener un llavero que tiene una llave para el garaje, para el cuarto principal, para el dormitorio de los niños, pero nosotros tenemos llaves que abren 7, 8, 16 cerraduras diferentes. Entonces, eso genera que tú vas a encontrar personas y niños tomando antipsicóticos que no tienen psicosis, no tienen esquizofrenia. Ese es el caso del autismo y la famosa risperidona. La risperidona tiene aprobación para el manejo de las alteraciones conductuales en niños con trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Un adulto, un adolescente tomando risperidona por situaciones psicóticas va a tomar 10 veces la cantidad que un niño por temas conductuales en el contexto del autismo. Los medicamentos psiquiátricos que se utilizan en niños que tienen aprobación, la gran mayoría no tienen potencial de producir dependencia. ¿Qué pasa con las situaciones conductuales y de salud mental? Si yo tengo una grieta en la pared y le pongo un póster muy bonito y dejo ese póster 6 meses y al cabo de los 6 meses sin haber hecho nada por la grieta, retiro el póster, ¿qué sucede? ¿La grieta sigue igual? La grieta sigue igual. Más grande. Y si era por una filtración, tú te llevas la pared con todo. Así está mi casa, si te supieras. Pues hay que prestarle atención a las grietas y a las filtraciones. Ese es el trasfondo de la psiquiatría. En este sentido, se ha hablado mucho de medicina natural o tradicional para estos temas. ¿Qué opinión nos pudiera dar al respecto? Mira, la suplementación, ni el tratamiento médico, ni la suplementación es imprescindible en el contexto del autismo. Puede ser necesaria, puede ser útil, dependiendo del caso. El problema esencial de los esquemas que estamos viendo hoy en día para el supuesto tratamiento, y en ocasiones se ha hablado de la cura, para una condición que es del neurodesarrollo, que no tiene un agente causal específico, tiene una carga genética enorme, es que genera dinámicas con mucho daño colateral. Es un problema de ética. Yo no puedo establecer un sistema unitario que yo soy el único que puede proveerlo en base a testimonio, que es la peor calidad de información posible a nivel científico. Si a testimonio nos vamos, podemos ir a cualquier emergencia del país y encontrar cientos de testimonios de que 3 cc de solución salina alivian el dolor de la neuropatía o de la radiculopatía de una hernia discal.
Tú puedes hacer un sondeo y hay personas, y eso es una práctica que se ve en cualquier lugar donde se practica medicina, que si la primera dosis del analgésico no tuvo efecto, entonces hay que ponerle 2 o 3 cc de solución salina y que el paciente vea que tú le estás poniendo la solución salina. El placebo sigue siendo el gold standard para comparar inicialmente la efectividad de los medicamentos. El placebo no quiere decir que algo es falso o inventado. El placebo quiere decir que depende casi exclusivamente del cambio en las dinámicas del individuo. Entonces, en el contexto del autismo, y esto yo necesito que todo el pueblo dominicano lo entienda, porque nosotros tenemos que dejar de recomendar cosas que no entendemos cómo funcionan. No hay forma de justificar que la vitamina B ensanche la hendidura sináptica. La vitamina B, sobre todo el folato, es un suplemento imprescindible para el primer trimestre del embarazo, porque forma parte esencial de la estructura central del cerebro, de esa primera organogénesis. Ese es el ácido fólico. Ese es el ácido Exacto. fólico. Ok. La gente lo conoce más como ácido fólico que como folato. Sí, la gente lo conoce como ácido fólico y últimamente se ha mencionado el tema de la leucoborina, que es el ácido folínico, una forma más biodisponible del ácido fólico, que tiene indicación no en el tratamiento del autismo, tiene aprobación para el déficit de folato, de ácido fólico. Ok. En el contexto del autismo, algo que todos debemos entender, y esto, hay muchas cosas que hoy en día se hablan en los medios. Esto es un llamado también a los comunicadores. Tenemos que dejar un poquito las redes y tenemos que coger los libros, sobre todo para hablar de temas tan delicados. Nos estamos jugando la angustia, no solamente de la población dominicana, de adultos que tienen niños con discapacidad. Nos estamos llevando de encuentro la población latina completa. Si hay una cosa que tiene poder de convencimiento es la diáspora dominicana. Y la diáspora dominicana ha generado un turismo pseudocientífico que busca atraer a todas estas personas con necesidades no satisfechas en el contexto de la discapacidad y del autismo a recibir una cura milagrosa aquí en la República Dominicana. ¿Qué has escuchado de los medios de comunicación del cual estás difiriendo en este momento específicamente? Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram. Las personas han la palabra siempre se me escapa, pero han hecho una cronología de su experiencia con este tipo de tratamientos y el de nosotros no es el único, no es el primero, no va a ser el último tampoco. Pero y los avances que vemos, doctor, porque si bien yo estoy de acuerdo con usted, sin embargo, usted sabe la angustia que es un padre con un niño, ¿verdad? Sí, y ve avances. ¿Cómo no creerle y cómo el papá no cree que luego de un cambio en dieta, en tratamiento, su niño está avanzando? Recuerden que el problema esencial no es que se considere la suplementación como una herramienta más dentro de un proceso integral. Entonces, ¿cuál es la explicación de la mejoría? Para la discapacidad, porque esto no es un tema de ciencia y el negocio no son los suplementos, el negocio es la esperanza. Wow. Para la discapacidad, la esperanza lo es todo. Todo. Todas las guías internacionales tienen como primera línea de acompañamiento o tratamiento al déficit de atención e hiperactividad, a la discapacidad intelectual, al trastorno del espectro autista y a todos los trastornos del neurodesarrollo, el entrenamiento parental. Porque el entrenamiento parental disminuye la palabra clave que tú mencionaste, la angustia. Porque yo he visto muchos padres angustiados. Sí, claro. Es que es la comunidad más vulnerable porque se enfrentan a un duelo perpetuo. Exacto. El padre de un niño con discapacidad es un duelo perpetuo, es una incertidumbre incalculable. Entonces, hay una gran cantidad de profesionales dominicanos que nos tomamos seriamente la labor diaria de acompañar a esas personas, a esos padres. Estimado, una pregunta para nosotros saber de dónde arrancamos. Nosotros tenemos dos frentes. Tenemos la ola de padres que dan testimonio positivo y tenemos unas autoridades que no dicen nada. Porque lo que usted acaba de explicar aquí desde hace rato, eso debió ser un comunicado del Ministerio de Salud. Entonces, ellos desconocen lo que usted conoce. Mire, desafortunadamente, sabemos que, y eso es otro aspecto importante que ha dado origen a esta situación, y es la fatiga institucional. La fatiga que tiene el pueblo con las instituciones. La verdad es que las instituciones no podemos darle una respuesta inmediata a muchas situaciones.
Y cayendo de nuevo en el tema de la esperanza, para que ustedes vean lo importante que es la esperanza para la discapacidad, nosotros como institución creemos en la esperanza como herramienta, pero la hemos implementado de una manera ética. El Centro de Atención Integral a la Discapacidad, al verse en la dificultad de poder suplir toda la demanda en torno a discapacidad y autismo que existe, evolucionó y creó el programa de entrenamiento a familias. Nosotros tenemos probablemente, si no el único, uno de los más robustos programas de entrenamiento a familias. Porque ese acercamiento con los terapeutas, esa adquisición de habilidades básicas, esa contención inicial, permite disminuir la angustia. Y esa angustia permite que los padres interaccionen con sus hijos de una manera más sana. Se puedan percatar de conductas que sus hijos ya evidenciaban, pero ellos no podían porque estaban cegados por la angustia y la incertidumbre. Con el tema de la esperanza, ¿qué usted podría decirle a un papá, a una mamá que nos está escuchando, lo va a ver en video y quiere ver mejoría en sus hijos? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un papá? Lo primero que tiene que hacer un padre es buscar asistencia. No necesariamente tiene que ser profesional, pero asistencia humana para manejar. Una red de apoyo. Contener el duelo. Una red de apoyo. Para no dejarse arrastrar por esa ola de incertidumbre que los hace vulnerables a toda clase de situaciones. Nosotros estamos viendo un repunte, que esa es otra consecuencia de este esquema que se está endiosando en redes sociales. Tenemos un repunte de toda clase de desaprensivos que utilizan métodos supuestamente sofisticados para diagnosticar y para detectar niveles de metales pesados en folículos pilosos y otras fuentes súper extravagantes. Hay métodos reales que utilizan esas fuentes, pero cuando tú tienes una persona que te cobra 300, 400, 500 dólares y te entrega un informe que lo que te dice son unos semaforitos con bajo, moderado y alto, que no te da un valor de referencia, que no te da un rango, eso no es una prueba fidedigna. Y tenemos muchos padres que en búsqueda desesperada de esa respuesta, entonces caen en este tipo de dinámicas. Ok, ya tengo la red de apoyo. ¿Dónde voy? ¿Qué sigue? Exacto. Sí, toca buscar asistencia a través de la red, y eso es un compromiso que nosotros tenemos. La red de asistencia a discapacidad, tanto pública como privada, necesita más supervisión. Estamos trabajando eso con el ministerio. El año pasado se actualizó el protocolo de asistencia a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista. A partir de la actualización del protocolo se están empezando las capacitaciones. Todo personal que guarda relación desde atención primaria, en las escuelas, todo el mundo tiene que estar capacitado en el protocolo y en qué hacer y a dónde referir. ¿Qué otra cosa yo le diría a los padres? Por favor. Miren, es clave para el manejo de la discapacidad y en particular del autismo que los padres aprendan a crear techos de expectativa que sean dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Por favor. Nadie puede predecir con exactitud cuál va a ser el límite de desarrollo de su hijo. Nosotros podemos retratar cuál es la situación actual y en base a eso hacer recomendaciones. Hay muy pocos factores clínicos que permiten hacer juicios claros y precisos. Por ejemplo, en cuanto a la verbalidad y el autismo, que es una preocupación existencial de los padres, es menos probable que un niño que tiene concomitantemente autismo y epilepsia, sobre todo epilepsia de difícil manejo, que adquiera la verbalidad. Fuera de ahí y de la discapacidad intelectual, prácticamente todas las otras circunstancias clínicas son trabajables. La selectividad alimentaria es trabajable. La necesidad de suplementación es trabajable también. El mensaje es que la suplementación es un elemento. Todas las personas que buscan explicar el autismo desde una sola dimensión, y eso incluye la psiquiatría, la psiquiatrización del autismo, también es un error. El problema esencial del autismo es que el autismo es multidimensional, es quizá la entidad clínica más multidimensional que existe. Qué complicado. Doctor, ¿cómo la gente puede ampliar más este tema? Usted va a tener que venir como cada 15 días Por favor. para no, Si es posible, no sí. sacarlo semanal, Claro. cada 15 días, porque este es un tema que a nosotros nos interesa mucho y trabajamos mucho con familias, tenemos muchos casos de familia. ¿Y en qué está lo de la ampliación del CAI a provincia y eso? ¿Cómo va a decir? Sí, y ahí tengo que hacer una aclaración. Tenemos que ser muy cautos con la información que transmitimos, porque recientemente vi una noticia que hablaba de un terreno que fue cedido para construir un CAI. Uno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente es el de las unidades de intervención terapéutica territorial, que no se deben considerar como mini CAIs.
porque son extensiones terapéuticas, básicamente. Estamos tratando de llevar la asistencia terapéutica de una manera más tailored, o sea, como que más adaptada a las necesidades de esa comunidad. Exactamente. Si esa comunidad tienen tanta niños con... Por ejemplo, si tienen una necesidad principalmente de terapia conductual y de habla, pues vamos a tratar de que los terapeutas de habla y de conducta estén más cerca Más de la allá, comunidad. ok. Pero ciertamente como institución necesitamos más apoyo para seguir ampliando los programas, y tenemos muchos programas. Bueno, pues entonces, Enrique, nosotros usted tiene un aliado y esperamos en 15 días nos vemos. Vaya, Perfecto. usted no tiene que pedir permiso porque usted es el jefe. Exacto. Claro. Pero no venga acá. A los pacientes. Después que usted llegue. Sí, pero usted comienza. Total, los médicos llegan después de las 10 siempre. Sí, Pero- sí. Él no. Se desayunan a las 9. Usted no. A las 9 te lo ve comiendo empanada. Usted es muy serio, usted va a dañar el mercado. Muchas gracias. Por Dios. Ahora viene el único bloque al que nos interesa.